Ahora vamos al punto número 2. Columna de ganancias. Está haciendo un contraste. Ahora comienza a hablar de lo que es ganancia. Lo coloca en el contrapeso. Vamos a pesar aquí. Si nosotros vamos a pesar oro y del otro plata, ¿cuál es mayor? Bueno, esto es lo que está haciendo. Ya pesó la plata y ahora va a pesar el oro, lo que le genera. Entonces dice, salvación, en cuanto a la salvación. Pero, ahí está, mire eso, pero ya hace un contraste entre lo que dijo primero, o sea, la columna de pérdidas, pero cuántas cosas eran para mí, eran. O sea que el pensamiento que él tenía que aquello le generaba salvación, eran para mí, o sea que ya no eran. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, coloca a Cristo de este lado, lo que Cristo es, lo que Cristo ofrece. Y ciertamente aún estimo todas las cosas, todas, no solamente esas, sino que todas, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Bueno, ahí está lo primero, conocimiento de Cristo. Ahí en la columna de ganancias está la que conocimiento de Cristo. O sea, conocer a Cristo, quién es Cristo, cómo es Cristo, qué hizo Cristo, la obra de Cristo, lo coloca de este lado, más las obras externas que él hizo. Entonces él dice que esto es más excelente. Él estaba haciendo cosas buenas, pero ahora estaba haciendo ¿qué? Estaba conociendo a alguien excelente. A alguien que no tuvo tacha, a alguien que está en lo más alto. Él se creía que estaba en lo más alto, pero en lo más alto era Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento, o sea, la excelencia de conocer a Cristo. Es que cuando nosotros se nos revela a Cristo lo conocemos y comenzamos a comparar el pecado o las obras externas que hacemos, las obras aún buenas. Y Cristo es mayor. El Espíritu Santo nos revela a Cristo y nos va revelando, ¿verdad? En nuestra vida y lo vamos viendo tal como es, lo que podamos hacerlo acá en la tierra. Lo comparamos con la vida moral que llevamos, como la vida de prácticas externas, y dice que la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿cuánto? Todo. Lo he perdido todo. No dejó unas cositas ahí y otras, no, esta no es mayor. Esta. Hay muchas personas que dicen, bueno, Cristo es mayor en esto, pero en esto no. Él le dijo que él lo perdió, ¿cuánto? Todo. Hay personas, dice, y ahí dice que él lo tiene por estiércol. Por popó. Ahora, si Cristo es lo excelente, lo mayor, lo primero, lo demás es que él no lo ve, no, que basura buena, reciclable. Porque hay basura, mire, si nosotros decimos basura en nuestro contexto, hay basura que es buena o no. Pero fíjese que el término aquí que usa es estiércol. O sea, ¿para qué sirve? Bueno, aunque ahora hacen cosas con los estiércoles, pero bueno, no estamos en ese tiempo. No estamos en el estiércol, eso nadie lo va a coger. O sea, eso es lo más bajo. Usted no va a ir donde hay un estiércol
y usted va a coger y no, está aquí. No, o sea, usted se va de ahí. Los que tienen mascotas saben. Lo he perdido por el conocimiento. Se está poniendo en la balanza lo de antes y lo que es ahora. Ahora usted coloca en la balanza, de pronto en el contexto de él está colocando lo que él hacía y lo que él practicaba. Ahora usted y yo, acá en otra cultura, en otro tiempo, podemos aplicarlo a lo que nosotros hacemos o hacíamos antes. El pecado, las prácticas, o las prácticas de cosas buenas delante de Cristo y de la salvación, eso no vale. Menos el pecado. Si son cosas buenas las que él está diciendo aquí, ahora imagínense las más malas. ¿Dónde quedarán? Porque él está comparando con prácticas externas que él hacía buenas. Ahora imagínese usted nosotros comparando a Cristo con el pecado, con las prácticas que nosotros hacíamos. ¿Cuál es mayor? ¿Qué nos genera ganancia en cuanto a la salvación? La Biblia dice que los que practican las obras de la carne no estarán en el reino de Dios. Ni los mentirosos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ávaros, toda esa cantidad. Imagínense, en cuanto a la salvación, eso va en pérdida. Ahora, esto lo vemos nosotros ahora de este lado. Pero si una persona no ha sido quitada el velo, lo va a seguir viendo. Dejar de pecar le genera, no le genera que sea ganancia, es pérdida. Lo importante es que Dios, como Dios cambia el corazón y nuestros pensamientos los va renovando por la palabra de Dios. Nosotros cuando de pronto, los hombres, cuando una mujer o algo se enamoraban o algo que sabían, entonces entre hombres hablaban. Tú si eres bobo, cáele. Mira, hazle esto, hazle lo otro. O sea, porque le genera, o sea, en la parte humana, le genera ganancia. Amén. Ahora imagínense en lo espiritual. Ya cambió o sea, él les está dando a entender que su vida dio un cambio total. Porque antes generaba ganancia, era eso, lo que él pensaba. Pero ahora lo que le está generando ganancia es conocer a Cristo. Conocer a Cristo es lo más alto. Él es hermoso. Aunque Él es hermoso, pero fíjese, Él también es ira. Él también es justicia. Y eso entra dentro de la hermosura de Dios, su santidad. Entonces, vamos a seguir. Estamos en la columna de ganancia. Muchas veces nosotros traemos como la estima muy baja en cuanto a lo que creemos de nosotros mismos. Y el ser aceptados, el conocer a Cristo es lo mayor. ¿Sabes por qué? Porque conocer a Cristo, si tú conoces a Cristo, verdaderamente lo estás viendo el reflejo de Cristo, estás viendo la persona de Cristo, eso va a traer cambios en tu vida. O sea, ¿por qué? Porque ya Él nos aceptó. Ya no tenemos que hacer nada para que Dios nos acepte con un rito. No, yo me voy a bautizar porque yo quiero que Dios me acepte como hijo. Ya fuiste aceptado en la cruz. Yo voy a servirle a Dios para que Dios me acepte. No, para que Dios te acepte no.
porque ya te aceptó en agradecimiento. O sea, por eso es que hay que cambiar los pensamientos. Muchas veces en nuestro círculo de familia, voy a actuar para que mi papá se alegre, voy a hacerle esto y me acepte y yo sea el mejor hijo. Ahí estamos mal. Si ya somos hijos en la parte espiritual con Dios, tenemos que estar agradecidos, iglesia. Tenemos que actuar bajo el agradecimiento. No que yo voy a hacer esto en la iglesia, para que Dios me acepte o para que el otro me acepte. O sea, ya la filosofía, los pensamientos que tenemos están dependiendo, ¿verdad?, de lo que hacemos nosotros. Entonces, Cristo es lo mayor. Dice, Pablo desechó sus logros religiosos, pasados por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Sus logros. Sí, porque eran logros. Sus credenciales personales. Cristo es lo mayor. Ahora, Cristo le tuvo que ofrecer, o sea, al conocer a Cristo le tuvo que dar otras cosas, mayores que las que no le dio las cosas que practicaba. Vamos a leer en Juan 10:14. Juan, Evangelio de Juan. Dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Él las conoce, o sea, fíjese, conocer, que Él nos conozca, claro que Él nos conoce. ¿Cómo nos ve Él? Eso es lo más importante. Pero ¿cómo nosotros lo vemos a Él? De acuerdo a al reflejo de lo que Él ha hecho en nosotros, se refleja en lo que nosotros, cómo lo vemos a Él. Él nos conoce, ya Él está actuando, ¿verdad? Ya ha venido una relación íntima, porque el término conocer muchas veces nos va a llevar a conocer, pero íntimamente. No a conocer como la secta de los gnósticos, que todo lo basan en el conocimiento humano, físico, natural. Ellos dicen que hay personas que tienen un conocimiento más elevado. Esos son los medium, los que ellos ven a Jesús como un medium. Jesús no es medio, Jesús es mediador. Ustedes saben que ellos para invocarse se basan en un medio. Entonces dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen y yo las conozco y ellas me conocen. Ahora vamos a Juan 17:3, también ahí para complementar. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. A esa es, ¿cierto? Al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien ha enviado. O sea que, fíjese, conocer a Cristo es conocer la vida eterna. Ahora, las prácticas externas no lo llevaban a la salvación, pero conocer a Cristo, mire, conocer a Cristo nos lleva a la vida eterna. Quien conoce a Cristo tiene la vida eterna. No es mayor, pongan en la columna de ganancia. Nada más un solo elemento que hemos visto. Conocer a Cristo. Ya con ese, todo lo demás. Ya en la balanza, en lo cómo Dios pesa las cosas, porque estamos viéndolo desde el punto de vista de Dios. Cómo Dios pesa las cosas. Conocer a Cristo, ¿pesa o no pesa delante de los ojos de Dios? Pues imagínense, nos da la vida eterna. Hay cosas en la tierra, prácticas externas, cosas que hagamos externamente,
que nos van a generar ganancias terrenales. Pero conocer a Cristo nos lleva a conocer la vida eterna. Denle un aplauso a Cristo, amén. Conocer a Cristo nos lleva más allá de eso. Le damos la gloria al Señor. Usted no se sienta menos porque ni se sienta más tampoco. Siéntase hijo de Dios. Siéntase y viva esto. O sea, Señor, mira, y comienza usted, Señor, si tú me has dado vida eterna es porque yo soy importante o no. Porque tienes propósito. O sea, todo eso uno lo va levantando también en la parte humana. Efesios 1:17. Efesios. Esta es una oración. Dice que él oraba, dice, oro para que Dios el Dios de nuestro, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Imagínense que esta era una de las peticiones que Pablo oraba por los Efesios, por la iglesia en Éfeso, de que el Padre os llenara de ¿qué? Sabiduría y de ¿qué? De conocimiento de Él. Entonces, la salvación tiene que ver con que nosotros conozcamos a Jesucristo. Conocer de una manera, por como dice ahí, nos dé sabiduría y conocimiento, porque sabiduría no es lo mismo que conocimiento. La sabiduría es el reflejo de lo que conocemos. O sea, una persona puede conocer algo, pero la sabiduría es la expresión de lo que uno conoce. Cómo saber actuar. Yo conozco algo, pero si no sé cómo actuar, o sea, no se refleja, entonces me falta ¿qué? Sabiduría. Entonces las dos son necesarias. Bueno, vamos a seguir. Esto quiere decir que nosotros podemos conocer a Jesucristo de una manera íntima, personal, cara a cara. ¿Se acuerdan cuando Moisés que hablaba cara a cara con Dios? Y mire, cuando Moisés hablaba cara a cara y venía de allá, dice que los demás no podían mirarlo porque nadie podía. Y fíjese que Moisés nada más veía era la espalda, veía era un reflejo por una peña. Ahora dice la palabra que nosotros en Cristo Jesús, por conocer a Cristo, fuimos llevados al Padre. ¿Nos parece eso grande? ¿Nos parece eso mayor que el pecado? Es decir, todos los esfuerzos humanos que Pablo hizo para salvarse, ser fariseo, ser irreprensible, ser eso, o sea, nada de eso, todo eso él lo tiró al bote del estiércol allá para ganar a Cristo, conocer a Cristo. Vamos a seguir leyendo el texto base. Alguien que me lo lea de allá. Vamos a leer desde el versículo. Después que él dice que la justicia que es por fariseo, irreprensible. Luego el versículo siguiente, quiero que alguien me lo lea de allá. Vamos a ver. Ale, léalo.
Sigue. Siguiente. Ya ahí. Bueno, lo segundo que tenemos después de conocerle es justicia por la fe. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Recuerden que por la ley él venía cumpliendo que la propia justicia al pie de la letra. Pero ahora dice, no ser hallado en él, eso es muy importante. No teniendo mi propia justicia, que era la que venía practicando, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. ¿La fe de quién? De Cristo. La justicia que es de Dios. Miren lo que dice, la justicia que es de quién. Ahora, ¿ustedes creen que Dios es justo? Y que Dios es justicia. Bueno. Entonces, esa justicia que de Dios fue provista en Cristo. Es decir, la justicia fue imputada a usted y a mí. O sea, nosotros teníamos, dice la Biblia que nosotros somos pecadores, pero hubo, una imputación de la justicia de Cristo a usted y la injusticia de usted y mía a Cristo. Eso quiere decir que usted en Cristo Jesús ya no es, delante de los ojos de Dios, ya no es injusto. Ya usted es justo. ¿Cuántos dicen amén? Por la justicia de Cristo. Amén. Hubo un cambio. El pecado fue transferido a Cristo en la cruz. Y la justicia de la cruz, de la vida de Cristo, limpia y sin pecado, fue transferida al creyente. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Será que eso es importante dentro de esta columna? Esta es una de las bases. No es rituales, hermano. Los rituales no tienen ninguna validez sin esto. Los rituales eternos, sin la obra de Cristo, sin conocer a Cristo, sin la justicia de Cristo, no son nada, son vanos. No, que yo me ayuné 20 días. Hermano, si usted hace eso, no en el Señor, no basado en la justicia de Cristo, usted va a salir de ahí lleno de orgullo. No, que yo me estudié la Biblia 20 veces. Bueno, si usted no hace eso basado en la justicia de Cristo, usted se va a creer más que el que la estudió una vez. Y entonces va a luchar. Mire, nosotros somos tan malos que por estudiar más la Biblia que otros, podemos ganarnos un pecado de orgullo. Ni eso podemos hacer separado de Cristo. Ni eso, ni leer la Biblia. Ni podemos meternos ahí basados en que voy a ser mejor que el hermano y no soy alguien mejor en Cristo, basado en la base del fundamento de Cristo. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Hay personas que se meten y hacen alarde. Oh, hermano, vienen roncos a la escuela dominical. Estuve toda la noche clamando. O vienen y como yo vengo en una nube, porque ando en una nube, vengo a hablar en lengua. Ya para que ustedes, todo externo, todo lo que se haga externo, ¿verdad? Que sea visible y que los demás ganen espiritualidad. Eso era lo que hacía Pablo. Tenía una espiritualidad alta en las prácticas, pero no estaban basadas en Cristo. Podemos caer nosotros en ese fariseísmo. Yo soy el que más sirvo aquí, me paso a todo el mundo.
Y aquí todo está bien, hermano, hay que servirle al Señor así, con pasión, pero en Él. Es en Él, o sea, no, la motivación es Él. Es el sacrificio, es lo que Él hizo, es conocerle. O sea, esa es otra base. Como pongamos la base de nosotros, Dios mío, en la columna es al revés. Y es lo contrario. Creemos que estamos agradando a Dios, que somos, y vamos a ver que ustedes no recuerdan la iglesia de Apocalipsis. No servían, no estaban, pero ¿en qué base lo estaban haciendo? Dice que ellos eran perseverantes, que habían servido, que habían hecho, pero la relación, porque conocimiento es relación. Siempre en el hebreo el conocer lleva a intimar, a la intimidad con Dios. El conocimiento es intimar con Dios. Conocimiento no es como los gnósticos, conocer toda la letra. Conocimiento es conocer íntimamente. Entonces, ¿qué había tenido? Justicia. Ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Que aquí dependemos de alguien. No dependo de mis ritos solamente. La justicia que es de Dios y la da al hombre, ¿cómo? Por la fe. Pablo había pasado su vida adulta tratando en vano de alcanzar su propia justicia a partir del cumplimiento de la ley. Esa justicia del esfuerzo personal, el cumplimiento de la ley, esa justicia, la del esfuerzo moral, externa, el rito religioso y sus obras, todas producidas por la carne, habían sido una carga insoportable y aplastante. Amén. O sea, que para cumplir eso hay que estar, Dios mío. Y acá era una justicia regalada por fe. No es más fácil. Nosotros a veces complicamos esto. Acá nos la están regalando y nosotros queremos ganárnoslo. No, yo no. Mira, hay personas que a esto no les agrada. ¿Sabes por qué? Porque esto es un golpe bajo, fuerte al orgullo. Hay personas que no aceptan que les regalen. Esa es la filosofía de vida. No, yo no acepto que nadie me regale. Al contrario, yo tengo que regalar. Y aún en la parte espiritual se quieren ganar la salvación. Se la quieren ganar porque no aceptan nada regalado. Y en Cristo Jesús el Señor nos regaló la salvación. Ahora, usted y yo, en Cristo, los que creen en Cristo, tenemos una salvación regalada. Ahora, esto no quiere decir que porque sea regalada usted la va a tirar por allá. No, al contrario, regalada, Dios mío, eso no me lo pude ganar, o sea, lo tiene como algo importante. Entonces nosotros podemos caer en esto, en esta parte, de que las cosas externas que hagamos o hacemos nos pueden llevar a creer que por eso soy salvo. No, yo me ayuné 20 días, soy salvo. Viene Cristo y me voy. Yo pregunto, si viene Cristo, ¿dónde queda usted? No, o sea, porque está dependiendo de que usted haga algo para salvarse. Lógicamente que si usted y yo tenemos a Cristo y lo conocemos, no somos iguales. El pecado, cuando pecamos o cuando nos equivocamos, lógicamente que el pecado lo vamos a ver de otra forma a lo que el mundo lo ve. Claro que sí. Dice ahí en el texto base otra vez, leyó el 9. Ahora lea el 10 a ver, o sigue el 10 a ver. Amén, amén. Ahí. ¿A fin de qué?
y el poder de su resurrección. Otra cosa que obtenemos en esta columna de beneficio es poder. Poder de su resurrección. Mire eso, el poder de su resurrección. Claro, porque si Cristo muere solamente y no resucita, todo el mundo muere. Pero lo que hace a Cristo diferente y lo que hace al cristiano, al cristianismo diferente de los demás, es la resurrección. Pablo dice en Corintios que si no hubiera resurrección, entonces seríamos los más dignos de conmiseración. O sea que estuviéramos perdiendo el tiempo acá, como dicen unas personas por ahí, uno que dijo por ahí o sea que si alguien venía de allá y le decía que estaba de aquel lado, él lo creía. Y que tenemos que gozarnos la vida y hacer todo porque no se sabe lo que haya del otro lado. Creo que varios cantantes por ahí han sacado videos de que les preguntan por ahí sobre la otra vida. No, es que si alguien viene de allá, o sea, no natural, Ahora ya nosotros tenemos uno que vino de allá. Ya nosotros tenemos el testimonio del poder de la resurrección de Cristo. O no dio testimonio, o no creemos que cuando Él resucitó se les presentó a los apóstoles y se les metió donde estaban ellos, comiendo y les partió el pan. Mire, esta doctrina de la resurrección son imprescindibles en el cristianismo. Porque si no hay resurrección, entonces sería vana nuestra fe. 1 Corintios 15. Si no hay resurrección, entonces nosotros estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Porque usted se está negando a algo, usted está creyendo en algo, usted está luchando contra el pecado, usted está luchando, pero si no viene más allá algo que venga más allá, entonces estamos perdiendo el tiempo. Pero la Biblia nos habla del poder de la resurrección de Cristo y el poder de la resurrección de nosotros como cristianos. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Eso es poder. Usted tiene una base, usted dice, no, pero es que tú no sabes qué va a pasar. Tú sí sabes porque la Biblia dice. ¿Cómo lo asegura? Porque la Biblia. Ahora, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Ahora, si usted lee la Biblia, usted va a encontrar eso. Y si lo dice la Biblia, así es. Solo la Escritura. Amén. Entonces, el poder de la resurrección. Dice, Pablo experimentó el poder de la resurrección de Cristo de dos formas. Primero, fue ese poder que le salvó. Romanos 6, 4 al 5. A través de la resurrección somos salvos. Mire, eso es de peso en la columna de cosas que él pone del lado positivo, ¿verdad? Él pone ¿qué? La resurrección, poder de la resurrección. Romanos 6, 4 y 5 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria de ¿quién? Del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿A dónde? O sea que sí, la Biblia sí habla de la resurrección. Compare eso con las cosas externas, imagínense, la resurrección con ritos externos. Dice, en la salvación los creyentes se identifican con Cristo en su muerte y resurrección. Pero más que eso es el poder de la resurrección de Cristo que los santificó para vencer la tentación y las pruebas. Mira, el poder de la resurrección de Cristo es el mismo poder que nos va a ayudar a nosotros a vencer las tentaciones y las pruebas.
O sea que ese mismo poder que estuvo en Cristo resucitando de los muertos, ese mismo poder está en nosotros, sus hijos, para vencer las pruebas y las tentaciones. No, es que yo no he podido, hermano, que yo no puedo, nunca puedo. ¿Sabes por qué no puedes? Porque te estás basando en ti, te estás basando en tus ritos. ¿Sabes por qué no puedes? Porque de pronto no has podido orar bien, porque no has podido hacer las cosas externas y por eso no te has agarrado, o sea, es más bien no es por eso, es porque no te has agarrado del poder de la resurrección. Porque nosotros recibimos poder del Espíritu Santo. Amén. Para vencer el pecado, la llenura del Espíritu Santo. Ese es el poder. El poder del Espíritu Santo no es para andar revoloteando y para andar hablando en lengua y hacer un desorden en el culto. No, el poder del Espíritu Santo es para vencer los pecados. ¿Qué hago yo tirándome al suelo y hablando en lengua y de aquí salgo a practicar el pecado o a hacer pecado? No tiene validez. El poder que Dios nos da del Espíritu Santo se refleja primero para que nosotros venzamos el pecado, los pecados. ¿Cuántos dicen amén? Dice, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. O sea, así como Él murió, nosotros también tenemos que morir ¿a qué? Al pecado. Llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Cristo murió físicamente, se dejó por nosotros. Ahora nosotros tenemos que morir al pecado por la resurrección, el poder de la resurrección. ¿Cuántos tienen poder? No, hermano, hay poder. A veces uno iba a un servicio y se veía que todo este mundo estaba... El poder del Espíritu. No confunda. El poder del Espíritu en un creyente se refleja cuando tiene una prueba, cuando tiene una tentación. Porque de aquí nos vamos, ¿verdad? Pero usted tiene el Espíritu Santo. Recuerde que le digo, recibiréis poder cuando sean llenos del Espíritu Santo. Mire, ¿sabe por qué nos falta poder a nosotros? Para vencer el pecado, porque nos falta llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se obtiene la llenura? Con la palabra y la oración. Amén. Bueno, vamos terminando. Lo último que sigue, Juanca, lo último que dice, después que de lo que leíste ahorita, poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos. Ajá, sigue. Sigue. Amén, amén. Ahora, la resurrección de Cristo también nos lleva a pensar en la gloria venidera. Amén. En la gloria, o sea, porque si nosotros pensamos que la vida se acaba para el que se muere aquí, tenemos que gozarnos y hacer todo lo que la vida diga, lo que todo el mundo hace. Pero si nosotros pensamos que hay una resurrección, o sea, la gloria eterna, eso nos condiciona también. Por eso, dentro de los pensamientos que tenía Pablo de dejar todas esas prácticas externas, estaban todas estas cosas: la gloria, el poder, conocimiento de Cristo. Y esto era el contrapeso, ¿verdad? En la columna, de esta columna,
que lo llevaba a hacer un contraste entre lo que, o sea, esto me ofrece la salvación, mira lo que viene, la gloria eterna, el poder de la resurrección, el conocimiento de Cristo, o sea, esto me lleva a mucho más que lo que humanamente practicaba. Amén. Entonces esto se convirtió en la ganancia de su vida. O sea, la ganancia de su vida, de invertir su vida, estaba radicada en esto, en lo que él pensaba acerca de la salvación. Amén. Entonces esto era mayor. Les repito, si usted va a hacer un negocio, ahora vamos a ver el negocio de la vista, o sea, cómo lo ve Dios. Si en el negocio de Dios, vamos a hablarlo así para entenderlo, no es que sea un negocio, esto nos va a ofrecer salvación de esta columna, y lo otro me va a llevar a prácticas buenas delante de los ojos de los hombres, porque la religión es para impactar a los hombres. ¿Cuál escogeríamos nosotros como filosofía de vida? ¿Cuál es la que tú estás escogiendo en el momento actual? ¿De dónde estás basando? O sea, ¿cuál es tu filosofía de vida diaria? Las cosas externas, la religión o los beneficios espirituales de estar en Cristo. Entonces, cada uno de nosotros enfrenta la vida. Pablo lo enfrentaba así. ¿Cómo lo enfrentamos nosotros? Él miraba a esto. ¿Qué miras tú? ¿Qué estás mirando? Y ahí puede estar nuestra equivocación. Ahí puede estar que muchos estemos errados, enfrentando las cosas de una manera equivocada. Como decía Jesús, como dijo Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en el mundo si al final ¿qué? Pierde su alma? O sea, esto es lo mismo que está haciendo Pablo. Si esto era lo que generaba creer en Cristo, conocerle, tener el poder, vida eterna, entonces los ritos que no alcanzan nada más para impactar a los hombres quedaban aquí terrenalmente. Pero el creer en Cristo generaba ¿qué? Más ganancia, porque es vida eterna en el Señor. Denle un fuerte aplauso, amén. Espero que haya sido claro con la palabra y que usted pueda digerir esa palabra en sus casas y que no simplemente nos quedemos hasta aquí, sino que usted siga meditando en su corazón, en sus pensamientos. Le damos gracias al Señor por su palabra. Colóquese en pie. Vamos a pedirle que nos